voy a mostrarles lo que ayer decía Ale Pueblas sobre el caso. Hola gente, bienvenido. Este va a ser un breve video reacción de análisis crítico, racional. Un video reacción de lo que dijo Ale Pueblas, que dura poquito. Escuchen lo que decía Ale Pueblas del tema Paloma y Josué. Paloma y Josué, terrible. Diegues, imputado, puede ir 6 años preso, va a ir 3, va a ser escarcelado y va a quedar todo en la nada. Un examen de ADN que dice que pidió, que no pidió. La causa de Paloma y Josué no se movió. Que me perdone Diegues, pero la causa de Paloma y Josué no se hizo nada. No se investigó nada. No hay escritos de casi nada. Fue simplemente de pico mediático. De pico mediático. Después, en los papeles nada, 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 nada. No se investigó nada, ni la uña, nada, no se hizo nada. ¿Por qué? Porque los medios se fueron, porque pasó el tiempo y terminó todo en la nada. Paloma y Josué en la nada, Lian en la nada, Loan en la nada. Chao. Y nadie sabe nada. Porque el que sabe tampoco te dice que sabe. El vecino que miente, el abogado que no hace nada, es todo lo mismo, ¿vieron? Paloma y Josué, ¿querés más? Paloma y Josué. Que la uña, que las ubicaciones de los celulares, que tenía una aplicación donde la familia sabía todo lo que chateaba, todo eso, se investigó nada. No hay nada. Ni siquiera pidieron los ADNs. A nadie le importa nada. Y Diegues, ahora, está imputado porque se mandó un macanón. Jurídico y todo lo que quieras, lo hizo mal. Incluso diciendo cosas en televisión que había hecho. La familia de Josué creciendo de que Diegues lo había pedido y lo había hecho. Y no hizo nada. No lo hizo. No presentó algunos escritos, no pidió ADN, nada, no está, no existe. Si entras a la causa, no está. No está. No es que vos decís, che, está, no está. Tengo entendido que la familia tiene pensado cambiar de abogado, bueno, que lo hagan ahora, ya. Porque si Diego está con una causa así, va a estar más preocupado en la causa así para salvar su cuello que buscar a ver quién mató a Paloma y a Josué. Qué sé yo, lo lamento por Diego y lo aprecio, pero no está en condiciones de buscar ahora un responsable. Está en condiciones de otra cosa. Es así. Las cosas hay que decirlas como son. Claramente es lo que yo les vengo diciendo hace mucho. Diegues y su perito y demás son más que profesionales, son panelistas de televisión. Venden humo y son parte de un circo construido para nada. Ahora, mis dudas son, ¿cuál es el fin? ¿Lograr dinero a través de la captación de nuevos clientes? ¿O encubrir? ¿Están encubriendo? Es lo que me pregunto. El fiscal, la justicia, ¿no debería investigar el proceder del perito que dice que hay algo, que va en contra de las pruebas recolectadas, que dice que había algo y no lo presentó en la causa? ¿A usted le parece normal que un perito de parte que está presentado en la causa se dedica a decir un montón de cosas que después no las presenta en la causa? ¿Que el abogado tarde 20 días, 15 días en presentar un pedido de ADN? ¿Estamos todos locos? Yo mostré el video. Desde el 9 de mayo al 25. Lo termina presentando en un feriado. Nada que ver. Vendedores de humo. Y lo hicieron con muchos casos. Casos que ellos dicen que luchan contra el poder. No es el primer vendehumo con el que me meto y terminan en prisión, ¿eh? Hace poco enviaron a prisión a El coleccionista de huesos, le llamaron un libro. Era un adiestrador de perros bastante trucho, que yo lo expuse
mucho tiempo antes de que lo descubra la justicia, y pueden verlo en los videos, porque colaboré con la familia de Marito Salto para llegar a la verdad con el tema del sacrificio ritualista y demás. Y yo le dije, mirá que este tipo lleva adelante una pseudociencia con rastreo de Laura, que no tiene nada que ver. Este tipo, resulta que el tipo plantaba huesos, plantaba manuscritos, participó en un montón de causas muy mediáticas y en todas se encontraban manuscritos vinculadas al poder, vinculadas a que él iba a ir, iba a descubrir, iba a desbaratar, iba a lograr que el poder termine en prisión. ¿Le suena ese relato? El relato con el cual se revictimiza constantemente Diegues, de que no lo dejan ir contra el poder, porque él lucha contra el poder, él denuncia a todo el mundo, cuando en realidad fue abogado de policías y después dice que denuncia a la policía. Todo muy raro. ¿No les parece raro que los abogados que se presentaron de forma inmediata para representar a los Salvatierra y los Gallardo eran ex policías, abogados y panelistas de crónica? Es raro, ¿no? Es muy raro. Es raro. Pero bueno, ahora se están empezando a abrir todos. Ahora empieza todo esto de lo sabíamos. Mirar para otro lado, hablar de otros casos, renunciar y decir que fue porque no lo dejaron ir, porque él es el héroe de la causa. Hacerse el enfermo. De pronto va a haber más de uno que va a decir que está enfermo, que tiene una enfermedad que es terminal o que está luchando con una enfermedad. Siempre pasa lo mismo. Los delincuentes se amparan detrás de la revictimización. Yo no hice porque no me dejaron, porque está el poder detrás. No hay ningún poder detrás del caso de Paloma y José. No hay ningún poder. No es un caso como el de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, donde había empresarios poderosos, políticos poderosos, jueces. Ahí hay poder. Acá no hay poder de nada. No hay poder de nada. Si no llegan a la verdad, es porque un conjunto de payasos usaron el caso para figurar. Nada más. Yo puedo decirlo, después de tanto tiempo que le estoy dedicando a este caso, que los que más laburo hicieron en serio y los que más están cerca de la verdad son justamente la familia Gallardo. Aunque ustedes no lo crean. Las hipótesis que ellos han planteado siempre fueron lo más factible y más cercano a la verdad. Ahora, todo lo que ha montado Diez con la gente que le ha llevado cualquier cosa y él lo ha llevado a la causa, bueno, claramente la justicia va a tener que investigar. Si entorpecieron a propósito, si están encubriendo. ¿Por qué nadie le pregunta al perito por qué no presentó todo lo que sabía? ¿Por qué dice cosas y acusaciones que no las denuncia en la causa? ¿Por qué el perito Vázquez, Ezequiel Vázquez, no va a la causa y no denuncia a Osvaldo Gallardo por supuesto falso testimonio? ¿Por qué dice públicamente que él se contradijo cuando en verdad no se contradijo en la causa? Si es parte del proceso, ¿por qué no va y denuncia? Cuando le decimos que hay un testigo trucho que presentaban ellos mismos, sabiendo, leyendo las testimoniales que las leyó, ¿por qué no fue a la causa y no denuncia que han presentado un testigo falso? Raro, ¿no? ¿Por qué Diegues no presenta las cosas que dice en la tele? ¿Por qué no las presenta en la causa? ¿Por qué le miente a la gente? ¿Por qué le miente a la familia en público? ¿Por qué la familia de Salvatierra está engañada y desinformada y dice cualquier cosa? ¿No se dan cuenta que la están metiendo en un problema? Porque sí, porque si la familia de Salvatierra afirma cosas falsas en contra de otra gente inocente, pueden terminar con procesos legales por fuera de esta causa legal. Por injurias, calumnias, difamaciones. Yo, sin ir más lejos, si yo estoy del otro lado y escucho todo lo que han dicho del otro lado, yo los denuncio. Porque yo también soy una víctima. ¿Por qué la otra parte tiene que atacarme a mí
de esa manera. Yo los denunciaría. ¿Qué quieren que les diga? Ya les dije, ser víctima, ser familiares de una víctima no te da el derecho a vulnerar los derechos de otros, de personas inocentes. Entonces, claramente yo los denunciaría. Pero bueno, vamos a ver qué decide la gente que ha sido dañada. Yo ayer, por ejemplo, le contesté a Julieta una publicación que hizo mintiendo sobre mí. Sobre el vínculo, les leí solamente un mensaje que me escribió, donde me agradece, me dice que un montón de cosas lindas. Entonces, o son bipolares, o, no sé, borraron el chat y no se acuerdan lo que hablamos. Bueno, esto fue lo que opinaba Alejandro Pueblas. Entiendo que también podría haber metido la pata en algo, por lo que me están diciendo. Yo la verdad que no veo el contenido de Pueblas. Sé que metió la pata en el caso de Loan, mucho metió, y yo fui uno de los que publiqué en ese entonces. Pero bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.